Diego García Sayán ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta hace un corto tiempo. Actualmente, digamos, es el no comisionado, digamos, es la persona que tiene a su cargo en Naciones Unidas, el Sistema Universal de Derechos Humanos, todo el tema que está vinculado con la independencia judicial y, digamos, la administración de justicia, el trabajo de los jueces y fiscales y los operadores de justicia en los países, y que, digamos, están sometidos a una dinámica muy complicada dependiendo de las situaciones o circunstancias que tienen que ver o administrar, en tanto las constituciones o sus propios reglamentos y leyes pues les invocan o les plantean, ¿no?, el tema de la administración de justicia. Y él ha venido porque lo que queremos saber es qué se puede hacer, y esta es la discusión a la cual vamos a entrar con él de frente, con el caso Madre Mía. Doctor Diego García Sayán, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. ¿Se puede o no se puede, a la luz de lo que hemos conocido a raíz de los audios, o las transcripciones, mejor dicho, de los audios que hoy se han podido difundir en algunos medios, donde al parecer sí hubo una compra de testigos en el caso Madre Mía? ¿Se puede o no reabrir este caso que se ha cerrado en la Corte Suprema, tanto en el ámbito de la investigación por caso de desapariciones en Madre Mía, como en el caso de la compra de testigos también en la Corte Suprema? Mira, yo veo con sorpresa que se ha armado una tormenta en un vaso de agua, de algo que es complejo también, por supuesto, pero que tiene una solución muy clara y muy simple. Porque se dice, en defensa de la sentencia absolutoria, pese a que han aparecido testigos que ya de manera casi probada habrían sido incentivados por el dinero para mentir, que una sentencia es cosa juzgada y que ya no puede quedar sin efecto porque han pasado los 6 meses y que no se puede dejar sin efecto una sentencia absolutoria. Eso no es así. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clarísima al respecto, y esa jurisprudencia, de acuerdo al derecho internacional y de acuerdo a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional del Perú, es obligatoria para el Perú, para todos los jueces, incluida para la Corte Suprema. ¿Qué dice esa jurisprudencia? Por supuesto que el principio de cosa juzgada es un principio jurídicamente relevante. Sin embargo, en varios casos, en el caso Almonacid con Chile, en el caso La Rochela con Colombia, la Corte ha establecido el mismo principio, que si en el curso del proceso penal se llega incluso a una sentencia absolutoria, pero se descubre después nuevos hechos o alteración en el curso del proceso porque los testigos pudieron haber sido amenazados o haber sido coimeados, no usa esa palabra la Corte, por supuesto. Claro, pero digamos, refleja o refiere a eso. Así es. Las investigaciones judiciales tienen que ser reabiertas y no rige de manera absoluta, tratándose de una grave violación de derechos humanos, el principio de cosa juzgada. El principio de cosa juzgada es fundamental. Sin embargo, cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos y hay nuevos hechos en donde puede deducirse que esa absolución estuvo basada en información incompleta, sí se puede reabrir, de manera que no hay ninguna consulta que hacerle a la Comisión o a la Corte Interamericana. Este es el principio general que ya está establecido y el Tribunal Constitucional ha dicho desde el año 2006, 2007 en jurisprudencia reiterada que las sentencias, decisiones de la Corte, no importa que sean interamericanas aplicables a otro país, se tienen que aplicar forzosamente por la autoridad peruana, de manera que la reapertura del proceso no es no sería ningún gesto hostil o violatorio de la legalidad, sino pleno cumplimiento de estándares internacionales que el Perú tiene que respetar. De acuerdo. Ahora, pero ¿cómo se lleva a la práctica eso? Porque ese es un tema, digamos, relevante también en términos de que la Corte Suprema tendría que anular sus propias sentencias y, digamos, pedir que se reabran los casos. En otros casos es más claro, para poner como referencia uno reciente. Mientras se, digamos, exigía el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos, salió una sentencia donde se reducía la pena a la gente del Grupo Colina, etcétera, y la Corte se pronunció claramente diciendo que esa sentencia se tenía que anular.
y fue ese pedido de la Corte explícito el que hizo que la Corte Suprema anulara su propia decisión. En este caso no requiere la Corte pedir que se abra el caso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se materializa? ¿La Corte Suprema qué hace? Es decisión soberana de los estados. El Poder Judicial se administra a sí mismo. La Corte Interamericana no tiene nada que hacer en intervenir en el proceso mismo. Es un proceso penal que tienen que llevar a cabo las autoridades judiciales peruanas, y es a partir de la instancia última que resolvió esto con una sentencia absolutoria, que ahora hay elementos básicos para que pueda ser revisada. De pronto el proceso puede llegar a concluir otra vez en una absolución, pero que hay elementos para reabrirlo, y eso tendría que analizarlo y decidirlo la Corte Suprema. Y con eso no está violando el derecho penal y el derecho procesal peruano, porque se trata de una situación de grave violación de derechos humanos, de hechos que han impedido, como la corrupción a testigos, que habrían impedido, eso tendrá que demostrarse en el proceso, pero suficientemente elocuentes como para que se aplique la jurisprudencia interamericana que la Corte Suprema y todos los jueces del Perú tienen que cumplir. Ahora, tendría que haber un pedido que active en la Corte Suprema la posibilidad de revisar el caso y anularlo, claro, o de mutuos propios. Puede ser por cualquiera de las vías, lo puede hacer la Fiscalía, lo puede hacer los representantes de los agraviados, y lo puede hacer autónomamente la propia Corte Suprema. O sea, estamos ante un hecho de una grave violación de derechos humanos, estándares internacionales que tienen que ser respetados, y autoridades todas, los magistrados de la Corte Suprema, la Fiscalía, que tienen que cumplir con esos estándares. O sea, no hay justificación alguna para que el Poder Judicial pueda revisar su propia sentencia y reaperturar el caso. ¿Usted considera que se tiene que reabrir por un lado y que hay el mecanismo concreto que la Corte Suprema tiene? Todos estos hechos que se han conocido a través de los audios, es cierto, hay toda una discusión, que es una discusión política, de por qué aparecen estos audios ahora y no antes, ¿no? Y si son lícitos o ilícitos en términos de que si fueron o tuvieron una cobertura legal para la interceptación que los dio origen. Sí, se dice algo que es una tontería, bueno, que estos audios se hicieron para otra investigación. Naturalmente, si en un audio aparecen hechos comprometedores que generan otras figuras delictivas, el deber del Estado no es decir, eso formalmente no corresponde darle seguimiento, sino hay que hacer una investigación distinta sobre estos nuevos hechos delictivos. Sobre todo cuando son crímenes de derechos humanos que no prescriben. Por supuesto. Que se puede en cualquier momento incorporar. Entonces, de acuerdo, o sea, que se puede reabrir el caso por un lado, se puede reabrir, y que la Corte Suprema tiene que... Y no hay que hacer más discusiones de que, porque primero, que no viene al caso que un Estado soberano le pregunte a la Corte Interamericana qué cosa es lo que tiene que hacer en un caso determinado. La Corte Interamericana nunca va a responder a ese tipo de pedido. Eso tiene que decidirlo la autoridad judicial peruana sobre la base de los estándares internacionales que están hoy vigentes, una jurisprudencia que es ostensiblemente obligatoria, y que muy pocas autoridades judiciales de América Latina hoy confrontan la tesis de que una sentencia de la Corte se tiene que cumplir, y los criterios que se han establecido sobre determinados temas, trátese del país A, B o Z, son aplicables para todos los países que han reconocido la competencia de la Corte. Ya, de acuerdo, pero si digamos el Poder Judicial no razonara de esa manera y se cierra en la cosa juzgada y dice yo no puedo revisar mis propias sentencias, el mecanismo del sistema interamericano se podría habilitar, habida cuenta, hay un caso de madre mía en la Comisión Interamericana en este digamos, momento. Por economía procesal y por la prioridad que tiene un caso de grave violación de derechos humanos, el sistema judicial peruano, la Corte Suprema, tendría que actuar ya. Naturalmente, si no lo hace, las personas que se sienten agraviadas por esos hechos podrán continuar su caso ante el sistema interamericano, que al final le acabaría ordenando al sistema, así cuando ya existe esa jurisprudencia, para que se haga por decisión propia, sin necesidad de un vía crucis que puede demorar 2 o 3 años dilatando el conocimiento de la verdad, porque aquí nadie está prejuzgando, diciendo todo lo que se ha dicho en acusaciones contra el señor Humala puede ser verdad. Eso tendrá que investigarse en serio, pero con los testimonios completos, sin la alteración de su declaración, que vino de lo que aparentemente fue una compra grosera de testigos, que es absolutamente inaceptable, y no puede el sistema judicial peruano convalidar una sentencia absolutoria basada en declaraciones falsas, sustentadas en aparente compra, de manera que hay
todos los elementos para que eso se reabra y se reabra ya, ¿no? Ahora, la opinión que nosotros hemos expresado, y yo he expresado justamente esta mañana, he desarrollado un poco, es que existiendo un caso en la Comisión Interamericana, una vía también podría ser que el Estado peruano asuma su responsabilidad internacional en los hechos y que en una solución amistosa con la Comisión convenga en abrir el caso. Habría un mandato expreso del sistema para hacerlo. Sí, podría hacerse, es otra vía perfectamente razonable, pero yo creo que no es necesaria. Que no es necesaria, que hay una manera. pero naturalmente si hubiera alguna inflexibilidad para aplicar estos criterios por la Corte Suprema, el Estado peruano, que en realidad es el Ejecutivo, podría dar ese paso en el sistema interamericano, ¿no? Doctor Diego García Sayán, los jueces y fiscales que vieron en su momento de los casos y decidieron, en el caso Madre Mía, que no había elementos suficientes para abrir juicio oral, y en el otro caso hubo absoluciones en el caso de la compra de testigos, ¿esos jueces, esos fiscales, serían pasibles de algún nivel de sanción o tienen algún nivel de responsabilidad por no haber sancionado, como se dice ahora, debidamente en esos casos? Mira, habría que conocer el proceso bien y el expediente, que no lo conozco, pero aparentemente si los jueces resolvieron una absolución sobre la base de ¿qué? De la información que tenían en el proceso y en el expediente, y esa información fundamental, no se contaba con esa información fundamental sobre las declaraciones de los testigos que habían sido precisamente alteradas por la compra de las voluntades, de manera que lo que le llega al juez, lo que le llega a la Corte, es una versión mutilada de lo que podrían haber dicho los testigos, y por eso no puede ser responsable la justicia. Habría que conocer muy en detalle el expediente. Si se alegó durante el proceso que había compra de testigos y ese alegato no fue tomado en cuenta, sería una situación distinta, pero no sé si eso ocurrió. De acuerdo. Le digo esto porque, digamos, junto con una inusitada indignación, inclusive de aquellos que no han tenido una trayectoria muy favorable a los derechos humanos, sino más bien de búsqueda de impunidad cuando los casos afectaban a sus líderes políticos, a gente muy cercana. Hoy día todos son defensores de derechos humanos en este caso, todos. Sí, muy gracias. Inclusive han planteado una comisión investigadora en el Congreso de la República, y el fujimorismo ha dicho que los jueces que cerraron esos casos tienen que ir al Congreso y decir por qué lo hicieron. Y creo que claramente están pensando en el juez San Martín, que es el juez que sentenció a Alberto Fujimori. Lógico. Tengo yo la impresión que por ahí va la cosa. Aquí no hay que hacer política, ¿no? Hay que realmente ir a lo que son asuntos de principios, asuntos de derecho, y si una alteración de la declaración de testigos es más o menos evidente y comprobable, tiene que reabrirse el proceso. Yo dudo que jueces de la calidad de César San Martín hubieran permanecido indiferentes frente a un alegato de compra de testigos si es que eso se hubiera hecho durante el proceso, ¿no? De acuerdo. Y yo creo pues que el Parlamento tiene demasiadas cosas en agenda, hay temas relevantes que tiene que atender en materia de la legislación electoral y otros, y que en este caso no es cuestión de politizar un asunto que es de principio, que tiene que ver ante todo con el derecho de las víctimas, una persona que fue supuestamente desaparecida por acción de agentes del Estado. Eso tiene que investigarse y, de ser posible, determinarse la responsabilidad. Yo no estoy adelantando ni insinuando la responsabilidad de nadie, pero sí lo evidente que esa investigación terminó mal porque los testigos no pudieron expresar lo que habían conocido, habían visto en los hechos, de manera que eso tiene que revisarlo el sistema tratándose de cualquiera que hubiera sido la víctima o el encausado, ¿no? De acuerdo, porque además hay un asunto particular que también comentaba muy temprano. En la Corte Suprema, el caso Madre Mía, digamos, confirma, en el caso Madre Mía se confirma lo que las instancias previas habían dicho, que no había elemento para el juicio oral, y es la sala de César San Martín. Pero en el caso de la compra de testigos, quien cierra el caso en la Suprema es la otra sala penal, que presidía el señor Villestey. Dos personas que claramente tienen un punto de vista distinto en derechos humanos, tuvieron, digamos, en este caso, una mirada parecida. Pero está bien. Y tal vez ahí sí de pronto había que hacer una investigación, porque hay todos estos elementos tan evidentes hoy día que cualquiera, hasta un menor de edad, se daría cuenta que sí hubo compra de testigos. Es muy raro que nada de esto haya permitido a la Corte en su momento llegar a una conclusión de que había habido una compra. Eso no digo que hay que investigar, pero digamos llama muchísimo más la atención, ¿no? Lo digo, gracias, Sayán. Ayer se ha abierto una discusión nueva sobre el tema del Movadef y el terrorismo. El 1 de mayo la CGTP pidió una autorización
al Ministerio del Interior para hacer una marcha, como hacen todos los años por el Día del Trabajo, y un grupo de gente del Movadef, que a estas alturas creo nadie duda que es una extensión pues, de Sendero, en términos, digamos, reivindican a Gonzalo y piden amnistía, pues estaba ahí reivindicando justamente a Guzmán y a todos estos líderes terroristas. Entonces se ha abierto un tema, una discusión sobre si eso es apología, que por qué se le dio seguridad, inclusive el ministro del Interior va a tener que ir al Congreso de la República a explicar estos temas. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Aplica o no la apología? ¿Debería o no debería dársele protección policial a estos temas? ¿Cómo tratar esto desde una mirada, Sí, digamos, eso tiene dos entradas complementarias, ¿no? Evidentemente la apología del terrorismo es un delito grave porque es un elemento incentivador de organizaciones o actividades terroristas en el futuro. Y estar atentos a eso es importante y evidentemente yo creo que habría elementos de sobra para sostener que levantar las imágenes y la figura y la personalidad de Abimael Guzmán, cuyo pensamiento está reiteradamente expresado en que la única solución para los problemas sociales del Perú es la lucha armada y la violencia, evidentemente hay elementos más o menos sólidos de que estaríamos hablando de apología del terrorismo. Sin embargo, dicho esto, ya se le procesa por haber levantado esas imágenes de Guzmán en la Plaza 2 de Mayo. ¿Cambia algo la situación en el país acaso con esa medida? Por supuesto, por supuesto que no. Yo creo que aquí hay un elemento muy serio que es la necesidad de que el Estado, la sociedad peruana continúen de manera mucho más consistente todo lo que puedan ser elementos de prevención en materia educativa, en materia de espacios de acción para la juventud, que hagan pues muy difícil que el discurso proterrorista pueda ser atractivo para la juventud del Perú. Yo creo que ahí el Estado no está haciendo nada, la sociedad peruana en general debiera tener un papel más activo, los jóvenes de hoy no conocen nada sobre lo que fue la acción del terrorismo de Sendero Luminoso, no hay ningún programa consistente para que, por ejemplo, los jóvenes vayan, conozcan el lugar de la memoria, en donde desde el inicio se ve el horror generado a partir de una guerra iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980. Eso debiera ser casi una tarea obligatoria para todas las escuelas y promover una reflexión permanente sobre eso. Estoy seguro que con eso se avanzaría mucho más en la prevención que con un proceso judicial que a la vuelta de 2 o 3 días nadie se acordará de que existe. Y además, y no digo que no haya que hacerlo, ¿no? Sin duda, pero yo creo que además habría que hacer un llamado a los políticos, ¿no? Porque aquí lo que hay que hacer es un combate político a esas formas de pensar y a ese llamamiento a estas prácticas que efectivamente son antidemocráticas. Si algo hay que aprender de la historia de violencia que tiñó de sangre en nuestro país, es que cuando la política sale de los espacios donde había universidades, por ejemplo, Sendero empieza a llenar y genera todo el drama que ya nos hemos visto. Y ¿no? Que la política tiene que ser tolerancia, tiene que ser diálogo alturado, ¿no? Y que estos elementos de intolerancia, de descalificación, per se son preocupantes. Pero yo creo que ahí tienes razón, yo creo que es la sociedad, el Estado, los políticos que tendrían que tener un papel mucho más activo en la prevención de algo en donde el caldo de cultivo para una eventual germinación del terrorismo en el futuro es la juventud, y la juventud tiene hoy día muchas veces escasos caminos, escasas rutas para su realización personal por falta de empleo, por falta de condiciones para poder expresar sus anhelos, y yo creo que ahí esa prevención tiene que darse sobre la base de recorrer bien nuestra historia, cosa que hoy día no basta simplemente con decir eso ocurrió. La gente quiere saber, cuéntame qué pasó, cómo fue eso y por qué, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que hay una salida simplista al problema y una que además de simplista es demagógica, que es creer que la DIRCOTE y el Jurado Nacional de Elecciones, uno digamos de persecución penal por el delito que pueden cometer como apología, o el Jurado Nacional de Elecciones, cada vez que los demócratas consigan firmas, el jurado tiene que decir que no se pueden inscribir, van a ser los dos que nos van a salvar de la posibilidad de que Sendero pueda, eso digamos es bien irresponsable además. Entonces, ¿no? En otros países se ha visto una cosa parecida, ¿no? O sea, por ejemplo, no es la situación de Perú, pero en Nigeria, Boko Haram, que es este grupo extremista, terrorista islámico, capta a los jóvenes por varios motivos. Primero, que el Estado no le ofrece a los jóvenes espacios de educación adecuados. Estos grupos terroristas le dan unas escuelas y después los reclutan y les dan dinero
para que puedan trabajar en las escuadras terroristas de Boko Haram, que están mejor remunerados y en mejores condiciones que el ejército de Nigeria. Sí, pues. Entonces no hay felizmente una situación como esa en el Perú. La guerra terminó y ha quedado focalizada en un espacio reducido del país, pero yo creo que estamos como sociedad totalmente desguarnecidos en materia de prevención, como si esa guerra hubiera sido en otro país y no aquí en el Perú, ensangrentando a decenas de miles de peruanos. Totalmente de acuerdo. Doctor Diego García Sayán, tengo que hacer un corte a esta hora, digamos que es obligatorio, pero le pido si puede quedar unos minutitos más, porque tengo algunos otros temas que quiero preguntarle, que creo que nos pueden ayudar a entender o a comprender mejor algunas cosas que a veces se discuten mucho de la coyuntura o mucho desde la oposición o oposición política que uno tiene y no, digamos, de lo que debería ser fundamentos, argumentos que ojalá nos puedan servir en un debate más profundo. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos con Diego García Sayán. 9:04 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con el doctor Diego García Sayán, hemos hablado toda la primera parte, y hay una salida práctica concreta de la cual no se puede apartar el Estado peruano. El Poder Judicial puede revisar su sentencia y pedir que se reabra el caso Madre Mía, lo que haría mucho más rápido y salir de este debate que se ha generado, cuando en realidad lo que hay que tratar de hacer es que las víctimas encuentren un camino para que el asunto se resuelva y dejar de lado el asunto más político, que creo yo ya entra a un escenario más de manoseo. Doctor Diego García Sayán, por estos días se ha discutido la posibilidad del indulto a Fujimori. El presidente de la República ha dicho hay que voltear la página y ha insinuado un poco eso. Pero a la par ha habido y hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que dice que no por el lado del indulto, pero sí por cambiarle la condición a determinados a personas que están en este momento purgando una condena, que tienen más de 75 años, que no han cometido tal o cual delito y que podrían pasar el resto de sus penas, si han cumplido la tercera parte ya, en su domicilio. Ambas cosas son viables, no son viables. ¿El indulto es posible en el caso Fujimori? Mira, hay una mezcla pues de criterios jurídicos y políticos. No voy a tocar los criterios políticos porque hay un abanico ahí de temas y de opiniones. Pero vamos estrictamente a lo que toca al terreno de lo jurídico. El indulto no es posible por una razón. Hay una ley que se dictó en la época de Fujimori, como todos sabemos, que establece que no procede el indulto cuando se ha condenado a la persona por secuestro agravado, ¿no? En este caso, entre otros delitos, Fujimori fue condenado por secuestro agravado, de manera que el indulto técnicamente no procede. ¿Podría cambiarse esa ley? Por supuesto, esa ley podría cambiarse, pero habría que entender y explicar muy bien cómo ese cambio legal no es un cambio que tiene nombre propio, claro, y que es para facilitar, y eso yo lo veo muy difícil, y naturalmente ahí se cierra la posibilidad del indulto. ¿Y el indulto humanitario? El indulto humanitario ya depende de las condiciones que fija la ley, que son muy estrictas, enfermedad terminal y una serie de otras circunstancias que probadamente no hay. El propio médico del señor Fujimori, el doctor Aguinaga, ha reconocido que no está en una situación de enfermedad terminal, y nadie desea que ningún ser humano pase por esa situación. Si se cambiara la ley otra vez y se flexibilizara la definición de indulto humanitario, estaríamos en otra situación, pero otra vez tendría que explicarse y sustentarse y legitimarse muy bien que no es un cambio legal con nombre propio. Entonces, esta otra opción que ha salido de alguna manera por la ventana por parte de un congresista autónomo, pero de causa por ocasión, así es. Terminado. Entonces habría que ver si esto se le ha ocurrido a él o si alguien le ha ayudado para que ponga en discusión esa opción. Sigue en la cárcel, pero técnicamente no habría ninguna objeción para que la pena se cumpla ahí. En la Corte Interamericana había un montón de casos. ¿Inclusive casos de derechos humanos? Casos de derechos humanos en donde se ha discutido, por ejemplo, si a un oficial del ejército puede cumplir su pena en un destacamento militar, ¿no? Que naturalmente es algo que se puede discutir desde el punto de vista de la conveniencia o inconveniencia, pero desde el punto de vista del derecho internacional, lo que el derecho internacional establece es que frente a una grave violación de derechos humanos hay que hacer una investigación, un proceso, determinar la verdad, y si hay una responsabilidad,
fijar una condena, ¿no? Ujú. No dice nada sobre cómo deben de ser las condiciones de detención, ni tampoco hay una, O sea, hay una que, prohibición. digamos, es viable ese Yo planteamiento. creo que es viable desde el punto de vista jurídico. De acuerdo. Lo que parece que no es viable es desde el punto de vista político, porque paradójicamente quienes se oponen a esa fórmula son un sector del fujimorismo por razones que tendrían que yo explicar, pero son estrictamente políticas. Naturalmente las condiciones serían distintas. ¿En ese caso es explícita la Corte Interamericana o cree que ahí sí se abre la posibilidad? Porque el otro día, no me acuerdo ya exactamente quién lo planteó aquí, decían que se podría poner una opinión consultiva a la Corte Interamericana para ver si es viable o no, en cualquiera de los dos casos. Bueno, tanto el indulto o tanto una opinión proyecto. consultiva no se puede dar sobre un caso concreto. Uh-huh. La Corte jamás absolvería una opinión consultiva sobre si el señor Fujimori puede o no de cumplir la sentencia. No, pero si las personas, digamos, mayores de edad, que inclusive han cometido casos de violación de derechos humanos, sí, podrían... en teoría se puede hacer una opinión consultiva, pero eso tiene un proceso, porque eso no solamente hay que preguntarle, se solicita opiniones a todos los estados de América, organizaciones académicas y todo, y eso puede demorar 1 año y medio o 2 años, y estoy seguro que no son los tiempos en los que esta decisión se va a tomar, ¿no? De acuerdo. Hoy es el Día Internacional de la Libertad de Expresión, y hace poco hemos estado discutiendo también proyectos de ley que desde mi punto de vista claramente lo que buscan es acotar a la libertad de expresión y a los medios de comunicación bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción, además diciendo que los corruptos no pueden manejar los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo que los corruptos no deberían manejar nada que pueda afectar, pero digamos, esa es la vía. ¿Qué le parece lo del fujimorismo? Ahora también han presentado otros proyectos de ley vinculados a esos temas. No, pues son obviamente medidas absolutamente cuestionables y presentadas además por una persona cuya trayectoria personal en afectación a la libertad de expresión, manejando un canal de televisión en Puno, fue la de utilizar el medio de comunicación como elemento de chantaje y como elemento de presión, es decir, cosas gravísimas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Evidentemente hay una serie de discusiones sobre si las personas corruptas pueden o no, deben o no dirigir un medio de comunicación. Sí. Pero eso es una cosa que la propia ley tendría que establecer en términos generales, ¿no? O sea, una persona que está condenada por la justicia está por lo general inhabilitada para poder ejercer una actividad empresarial durante el desarrollo de la condena. Pero lo que había en este primer proyecto, que es una persona acusada de corrupción e investigada, eso es absolutamente fuera de lugar. Y además, si se diera esa ley, hay 1000 maneras de, como se dice en peruano, de sacarle la vuelta. Sí, pues. Se pone pues en lugar del condenado, entra la señora, la esposa o el esposo, y no cambia nada. Como pasa en algunos medios ahora, así, inclusive con gente que fue condenada. Lo grave está en cómo puede hoy día los medios de comunicación seguir siendo en muchos de los casos un elemento en donde se afirman cosas que no tienen sustento, en donde se pueden hacer publicaciones sobre supuestos hechos sin haber corroborado previamente esa información. O sea, las reglas de la debilidad del cumplimiento ético del periodismo están hoy día cuestionadas todos los días en la prensa escrita, la prensa radial y la prensa televisiva, y eso es lo que realmente debería preocupar, ¿no? Sí, pues, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión con el llamado a, por ejemplo, los crímenes de odio? Le planteo esto por lo siguiente. Hay un caso muy concreto, que además ya está en manos de la Fiscalía, de uno de estos líderes evangélicos, dice frente a un grupo de personas, que inclusive la Biblia prevé que claro, las personas no puedan matar a otras, pero que un Estado sí pueda matar a los que, digamos, se han descarriado en el camino, pensando en las personas, pues, que el grupo LGTBI y otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? Porque, digamos, desde una posición aceptable en democracia para un debate más plural, se puede aceptar, pues, el conservadurismo en estos temas, ¿no es cierto?, de determinados sectores. Pero ¿cuál es el límite? Porque ya yo considero que en algunos casos pues hay un llamado. Claro, por supuesto. Naturalmente no puede haber límite para la expresión de ideas y de opiniones. Eso tiene que ser absolutamente garantizado. Pero por supuesto que el derecho en general establece siempre que todo derecho debe y puede ejercerse respetando los otros derechos. Yo puedo ejercer mi derecho a la propiedad, pero no puedo invadir la propiedad del vecino. Yo puedo tener
un terreno, quiero construir un edificio, pero tengo que aceptar las reglas municipales, que en determinados lugares no puedo construir un edificio de 20 pisos, sino de 7, ¿no? Entonces, el ejercicio de la libertad de expresión, cuando se constituye en incentivador de delitos, ¿no? Avalador de hechos delictivos, o también destructor de la honra y de la legitimidad de personas, tiene que tener un límite establecido por la justicia. No es el límite que se puede dar por una ley, ¿no? Pero evidentemente, en todo país democrático, la libertad de expresión y se restricta en lo que respecta a la opinión, pero tiene que tenerse en cuenta siempre los derechos de los demás, como el ejercicio de cualquier otro derecho. El derecho de mi propiedad tiene que respetar el derecho de la propiedad ajena. El derecho a la libertad de expresión no puede ser convertido en una herramienta para la incentivación del delito, o como este pastor evangélico, para producir homicidios de supuestos homosexuales, ¿no? Eso se constituye, digamos, en términos legales, en un hecho que se puede perseguir legalmente. Por supuesto, y a mí me sorprende que este señor no se le haya iniciado un proceso penal todavía. No, hay una investigación fiscal ya. Sí, hay una investigación. Y lo último, Venezuela, ¿cómo se sale de esa situación tan dramática que día a día se expresa, pues, en violencia, muertes? Y el salto adelante que ha dado... hay que creerle a Maduro con esto de llamar con esto la Asamblea, evidentemente no es un salto adelante, eso es en apariencia, simplemente es una boya de salvataje para ver si con esa fórmula puede inventar una nueva constitución para no tener que violar la que actualmente rige, pues, que se dio en los primeros años del chavismo, ¿no? Yo no creo, como es ya más o menos evidente, que este salto de Maduro vaya a traer concordia al país, ni tampoco que fuera su propósito, sino reafirmar su poder. La calle va a seguir en acción, pero yo no creo que esto vaya a producir una alteración en el ejercicio del poder en Venezuela si no se da una unidad más clara de la oposición en términos de sus objetivos, punto uno. Y en segundo lugar, si la oposición no considera que para ese tránsito un ingrediente incómodo, antipático, hasta nauseabundo, puede ser la negociación, el diálogo político para encontrar una fórmula de salida, porque la pura confrontación, en donde desde el otro lado puedan sentir que todos van a ir a la cárcel, los que puedan estar cerca o dentro del chavismo, hace que se cierren más las posibilidades. Ahora, esa negociación debería implicar de todas maneras, digamos, algún tipo de, no sé si rebajarlo o soslayar lo que pueden constituirse en algunos delitos cometidos en el abusivo ejercicio del poder, para que ellos entiendan de que, es decir, cierto grado de impunidad en algunos casos por estos temas. Bueno, no sé si impunidad la palabra. Por lo menos habrá que ver lo que decidan ellos, pero naturalmente tienen que sentarse a discutir con un interlocutor, a través de contando con la presencia tal vez de una tercera persona, una tercera fuerza. El Papa ha ofrecido una participación. Habría que ver cómo sería ese diálogo que ofrece el Papa, para que no sea simplemente una pérdida de tiempo de intercambio de ofrecimientos y de recriminaciones, sino que haya alguien que pueda dar un seguimiento con compromisos efectivos que puedan ser parte de una verificación y de un cumplimiento posterior. Y yo no creo que haya sido bueno que un sector haya rechazado de plano la posibilidad de un diálogo político, porque el diálogo político en política siempre tiene que estar presente, aunque sea un adversario que uno deteste, ¿no? Sin duda. Doctor Diego García Sayaga, es un gusto haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias por haber venido, y vamos a tener oportunidades en adelante. Muchas gracias. Muy amable, ¿ya? Vamos a una pausa, regresamos un instante aquí en Radio.